Así que vamos a ir al versículo que continúa del libro que estamos estudiando, es el libro de Santiago, Santiago capítulo 4. Entonces, si no tiene Biblia, por favor, puede alcanzarle a alguien que no, vean, observen, leo, si tiene Biblia, allá hay Santiago 4, para que puedan seguir también la lectura, Santiago capítulo 4, vamos a ir allí, y vamos a estar en el versículo 11 y versículo 12 en el día de hoy. Una vez ya que tienen Santiago 4, y ya vimos el versículo anterior que terminaba una sección, ¿no? ¿Y cómo sabemos que termina una sección? Sabemos eso porque versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, ¿verdad? Cuando comienza hermanos, eso quiere decir que ya está introduciendo otro tema, ¿verdad? Está abriendo otra sección, y eso es algo que se va repitiendo en el libro de Santiago. Por ejemplo, vimos en capítulo 3, cuando inicia, dice hermanos míos, y empieza a hablar sobre ¿qué cosa? Sobre la lengua, ¿verdad? Entonces ahí vemos que van cambiando la sección y los temas. Acá llegamos ya al versículo 11 y introduce otro tema, dice hermanos, ¿no? Y empieza a mencionar el tema de esta sección. Y vamos a estar viendo versículos 11 y 12 en el día de hoy. Vamos a leerlo todos juntos. Son 2 versículos, ¿sí? Entonces leemos en voz alta los 2 versículos. Dice, si lo tienen todos: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Recuerden que en Santiago está haciendo un énfasis a los cristianos, porque habla cristianos, para que puedan crecer y madurar ¿en qué? En su fe, ¿no? Y está hablando y diciendo a través de esta carta, y vimos a través de esta carta, muchas secciones en las cuales le dice: si tú dices ser cristiano, si dices tener fe, muéstralo a través de ¿qué cosa? De tus obras, a través de tu conducta, a través de tu comportamiento, ¿verdad? Aún en las pruebas, ahí esas pruebas debes tomarlas con gozo para poder ser perfeccionado, para poder ser más como Cristo, para poder madurar. Entonces de eso se trata el libro de Santiago. Habla mucho de práctica, no es tan profundo en su teología, sino es más simple en su enseñanza, y nos habla y nos dice la verdad, ¿verdad? Y nos dice muchas veces con exhortaciones, con confrontación a nuestra fe. Obviamente le hablaba directamente a los judíos que estaban dispersos, ¿verdad? Los judíos, entonces les habla a ellos, pero nos habla también a nosotros, porque también somos cristianos, igual que esos judíos que se convirtieron al Señor Jesucristo y tuvieron fe en Él. Entonces nosotros debemos tomarlo como tal, y fue así a través del libro de Santiago. Y ya vamos en el versículo 11 cómo nos habla, y vemos ahora llega este punto, dice murmurar o juzgar. Es algo de la lengua, es algo de la boca, ¿verdad? ¿Y dónde se trató eso? En el capítulo 3. Pero vuelve a mencionar Santiago, ¿no? Vuelve a tocar este tema, pero habla de algo específico, no habla de algo que en general, como se menciona en el capítulo 3, que era solamente de la lengua. Y eso puede englobar muchas maneras de pecar con la lengua, o de falta de dominio con la lengua. Pero acá habla de un tema en particular, de la murmuración y de juzgar al hermano. Tenemos que caer y tener en cuenta que así como Santiago hizo énfasis, dedicó casi un capítulo a ese tema, vemos que murmurar, si somos sinceros, es fácil murmurar, ¿no? Es fácil, por naturaleza, aún no siendo cristiano, es fácil, porque lo veo cada día cuando uno va al trabajo y ves y se convive, ¿no? Es natural.
Cuando somos cristianos tenemos todavía esa carne que batalla con nosotros y en no caer en la murmuración. Pero por naturaleza podemos decir que somos tendientes a criticar, a ver los defectos del otro y no ver los defectos de nosotros, ¿verdad? Los defectos propios. Y tristemente muchas veces hablamos de eso, de los defectos del otro. Cuando murmuramos y criticamos, nos reflejamos a Dios de una manera que lo exalte y glorifique. Entonces Santiago va a tocar este tema y lo va a mencionar en 3 dimensiones. O sea, vemos que el murmurar es pecado en 3 dimensiones. Primero, es pecado contra el hermano. Pecado contra el hermano. Segundo, pecado contra la ley, o es una ofensa contra la ley. Tercero, es un pecado y una ofensa contra el dador de la ley, que es Dios, en última instancia. Bueno, vamos a ver cada una de esas dimensiones y que ese pecado choca contra el hermano, choca contra la ley, contra la palabra de Dios y choca contra Dios mismo, que es el dador de la ley, el legislador. Así que por eso vamos a orar, vamos a pedir la ayuda de Dios para que Dios traiga convicción a nuestro corazón. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque jamás vuelve vacía. Tú vas a cumplir los propósitos para los cuales es enviado, Señor. Y gracias porque me das este privilegio que no merezco, porque estoy aquí no en mis propios méritos, sino en los méritos de Jesucristo que hizo en la cruz para poder salvarme de mis pecados, Señor. Y gracias porque este pueblo que se ha reunido tiene deseo de aprender y de escuchar tu palabra. Señor, te ruego para que tú obres y uses tu palabra, Señor, y use tu Santo Espíritu, Señor, la tercera persona tuya, para que use la palabra predicada y traiga fe y traiga cambio, Señor, a nuestras vidas, para que te exaltemos, para que glorifiquemos tu nombre, Señor, a través de nuestras buenas obras. Gracias, Dios, porque nos diste la salvación, el regalo que no merecíamos. Gracias, Señor, porque nos diste la vida eterna. Y gracias, Padre Celestial, porque no nos ha dejado sin conocimiento, no nos ha dejado sin revelación, nos ha dejado instrucciones claras de cómo debemos vivir la vida cristiana. Y gracias por el libro de Santiago, cual tú inspiraste y le diste y le usaste para tu gloria, para que nosotros hoy en día seamos beneficiados, Señor, de su trabajo y de su servicio a ti. Te alabo y te adoro en nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ver la primera dimensión y está en el versículo 11. Dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué piensan cuando se refiere a hermanos? ¿Ustedes piensan que se refiere a hermanos de sangre? ¿A hermanos de familia? ¿Biológico? No se está refiriendo a hermanos de sangre ni biológicos, se está refiriendo a hermanos, ¿qué cosa? Espirituales, hermanos en la fe. Más aún cuando dice no murmuréis los unos de los otros, ¿no? Siempre se está refiriendo a la iglesia cuando usa ese término. En los miércoles empezamos a ver un tema que se llama los unos de los otros, que es alelón, ¿no? Mutuamente es el término alelón en griego. Pero en fin, es algo que se ve aquí también, pero se menciona para la iglesia. El mandato es directo a los hermanos de la iglesia, es para la iglesia, no es para afuera, aunque deberíamos cumplirlo también afuera, obviamente, pero habla específicamente para la iglesia, de la iglesia. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Por lo que se ve, estos hermanos están teniendo esa costumbre, esos hábitos de murmurar los unos de los otros, ¿verdad? Y qué triste, porque había una costumbre, esa mala costumbre, pecado, pero muchos de ellos querían ser, ¿qué cosa? Maestros, ¿no? Maestros. Por eso dice, no os hagáis muchos maestros de qué? De vosotros, ¿no? Pero estaban fallando en no tener una mala costumbre, un mal hábito, que puede ser cultural, puede ser, y es por naturaleza carnal, ¿verdad? Que sale de nuestro corazón, pero tenían esa costumbre, y Santiago le dice, no lo hagan. La realidad es que el pecado que mora en nosotros, el mal que mora en nosotros, nos lleva a murmurar y juzgar al otro. Y eso se trata no de nuestra falta de control de nuestra lengua, aunque sí sabemos que no hay ningún hombre perfecto que pueda dominar la lengua al 100%,
pero más se trata del corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que hay en nuestro corazón va a salir por nuestra boca. De lo que hay en el interior va a ver reflejado en el exterior, ¿sí? Entonces, cuando una iglesia, o en esta iglesia, en el libro de Santiago, si había en el corazón orgullo, eso es lo que iba a salir. Si había envidia y competencia y amargura, eso iba a salir, ¿verdad? Si había enojo, ira y ego, iba a salir eso. La murmuración iba a ser un reflejo de lo que hay, ¿dónde? En el corazón, de lo que hay en el interior. Entonces no se trata tanto de, ay, tengo que cortar la lengua, o quitarme la lengua. No, se trata de corregir, ¿qué cosa? Nuestro corazón, ¿no? Es ahí donde Santiago va a atacar y no va a hacer ver. La Biblia en sí nos dice de eso. Tenemos que darnos cuenta que si nosotros murmuramos y juzgamos o criticamos, el problema no es de la otra persona, el problema es nuestro, de nuestra boca, el problema es del corazón. Cuando se murmura o se juzga, no en sí la boca, aunque sí la boca es un instrumento, en sí es el corazón que está mal y debemos llevarlo ante Dios. Ahora, ¿qué significa murmurar? Porque dice, no murmuréis. No, hermano, no murmuréis. La palabra murmuréis se traduce de la antigua palabra griega, catalalía. Catalalía es el pecado de aquellos que se reúnen en las esquinas y se juntan en pequeños grupos y pasan información confidencial que destruye el buen nombre de los que no están allí para defenderse. Eso es una cita de un comentarista, ¿verdad? Se reúnen para pasar información. Ahora, eso puede ser verdad o puede ser mentira, pero ese es el punto, que se reúnen y, en fin, no es el propósito de edificar, sino que se destruye, ¿verdad? Entonces, eso es murmurar. Dice, hablar en contra de algo, difamar, desacreditar, hablar con intención de rebajar. Eso es la murmuración y estaba sucediendo allí en la iglesia donde Santiago era el pastor, donde Santiago había fundado y está diciendo, dándole instrucciones, no lo hagan, no tengan esa costumbre de murmurar los unos de los otros. Son hermanos en Cristo. La iglesia es del Señor y son una gran familia del Señor, la familia de Cristo, y no hagan eso porque no es bueno para el hermano hacerlo, ¿verdad? Triste porque es algo que vemos en toda la Biblia, ¿no? Por ejemplo, se ve un Salmos, dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, antes murmuraron en sus tiendas. ¿De quién hablaban mal? Hablaban mal de la ley, hablaban mal de Moisés, hablaban mal de Aarón, hablaban mal de todo, y se quejaban, ¿verdad? Y murmuraban en vez de ser creyente y tener fe a lo que Dios le había dado. Eso está en Salmo 106, versículos 24 y 25, ¿verdad? Ahora, también hay otro pasaje que menciona acerca de la murmuración, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10. Si quieren ir así, para poder leerlo, y si no, escuchen el pasaje, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10. Dice lo siguiente: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿A quién se está haciendo referencia? También al pueblo de Israel, y está dándole una instrucción a los de Corintios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El juicio de Dios llegó sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué causa? Porque estaban murmurando, porque estaban hablando mal de su líder, mal de Dios que lo había rescatado. Entonces, en fin, Santiago dice que no debemos murmurar del hermano. Ahora, es fácil murmurar,
Es fácil hablar del mal del otro cuando no está presente, pero es difícil hablar con la otra persona sobre eso, ¿verdad? Para edificarlo. Es más fácil, sí, más fácil hablar cuando no está presente, ¿verdad? Pero es más difícil, pero eso es lo que nos manda el Señor. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y háblale, estando tú y él solos, ¿no? Entonces vamos, hablamos y tratamos de solucionar ese tema. Pero más fácil es murmurar, caer en eso. Pero en fin, Dios nos dice que no debemos murmurar. No dice eso. No murmuremos contra nuestro hermano en la fe. Ahora, menciona algo más y está haciendo transición, porque va a ser una transición a otra idea, a otra dimensión. Pero antes de pasar a esa dimensión, vamos a ver lo que continúa. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Dice, el que murmura del hermano, capítulo 4 de Santiago, versículo 11, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Ya habla de otra acción. Juzga a su hermano. Juzgar significa en general evaluar, discernir, decidir, emitir un veredicto. No siempre es pecado juzgar, ¿no? Hay un ejemplo donde Corintio habla, dice, los espirituales juzgan todas las cosas y no es juzgado por nadie. Es decir, tiene un cierto discernimiento, tiene un juicio sobre las cosas, emite un juicio, pero no es un juicio malo. Es un juicio de discernimiento, de evaluar, de sopesar cómo están las cosas. Hay un justo juicio cuando Jesús dijo, no juzguen según las apariencias, ¿no? Sino juzgar en verdad. No hay que juzgar según las apariencias. Juan dice, Jesús dijo, no juzguen, sino juzguen según la verdad. Entonces, según Dios, de la perspectiva de Dios, objetivamente, no subjetivamente. Así que eso, juzgar en sí no es malo, pero si es malo, si hay un tipo de juicio que es malo. Por ejemplo, Jesús también dijo, no juzguéis, sino queréis que seáis juzgados, ¿no? Porque con la misma vara con que medís, os será medido. Y ese juicio, ¿de qué es lo que está hablando? Se trata de que usa una ilustración, porque somos prontos para ver la paja del hermano, pero somos tardos para ver la viga que está en nuestro propio ojo. Y esa es una tendencia natural que tenemos. Santiago está diciendo, no juzguen de esa manera, porque ese juicio es alguien que se coloca en un escalón superior y ve a lo demás, sus errores, ¿verdad? Las fallas, lo que está haciendo mal, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y tenemos la naturaleza de criticar, de ver esos defectos en los otros y no los nuestros. Entonces ese juicio no está bien. Ese juicio para condenar o un juicio para criticar no es bueno. No es bueno. Y es algo que sale, ¿verdad? Y tenemos que cambiar nuestro corazón. Yo recuerdo, Estrella está ahora allá y le voy a poner en evidencia, ¿no? Porque ella me jugó. No, al revés. Estaba en un campamento y había un campeonato de memorizar versículos. Y yo la alentaba, hasta el punto de forzarla, ¿verdad? De decirle, bueno, memorizá versículos, porque yo quería que ella gane, que sepa lo que es ganar. Que sepa lo que es memorizar, no sé, yo lo hice en un tiempo. Pero lo que quiero decir es que yo quería que ella salga primero, que gane, ¿verdad? Y le alentaba y le estaba esforzando a que lo haga. Bueno, llegó la contabilidad, que estaban diciendo, bueno, número 10, y no aparecía ella, ¿no? Y yo decía, uy, ya se acerca cada vez más y no aparece, no la nombran. Y mencionaron al tercero y Estrella no era. Y mencionan al segundo. ¿Y quién salió el segundo? Estrella, ¿no? Yo decía, aplaudía así. Pero yo quería que salga ¿qué? Primero, ¿no? Quería eso.
Envanecimiento, mal, o sea, sí tenía un buen deseo, porque memorizar la palabra es buena, pero no en sí, memorizar el versículo bíblico no te da el crecimiento espiritual automáticamente, ¿no? Es obedecer lo que uno memoriza. Pero en fin, ella memorizó 68 versículos, un montón, en un día y medio, ¿no? No arrancó ahí nomás, pero memorizó un montón. Y yo, ¿qué veía? Lo que le faltaba, ¿no? No vi lo que ella había alcanzado. Y le dije, no, bueno, ganaste, felicitaciones, pero puede haber salido primero. Ahí está el espíritu crítico, ¿no? El juzgar, el ver las fallas y el defecto, lo que falta. ¿Qué pasa cuando nos peinamos y los que tienen pelo largo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te peinas y queda un pelito ahí, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Ese pelito que sobresale, ¿no? Y vemos también al otro, el pelito que sobresale, ¿no? Y vemos que todo el cabello que está casi todo bien, pero ese pelito es lo que nosotros ponemos el foco. Así es nuestra tendencia. Lo cual Santiago está diciendo, no hagan ese juicio. No tengan un espíritu crítico de ver las fallas, los defectos de tu hermano. No lo hagas. No los hagas. Ahora, juzgar no significa que no se pueda tratar con el pecado. Porque tratar con el pecado es declarar lo que Dios ya dijo, ¿no? Declarar lo que Dios ya dijo. La mentira está en la palabra de Dios que no es válido, que es algo que va en contra de los 10 mandamientos. ¿Sí? Si nosotros decimos, dijiste una mentira, ¿estamos juzgando a alguien? No, le estamos diciendo la verdad. Nuestra posición debe ser, ay, la Emilce, ay, siempre está hablando de juzgar. Pero cuando uno miente y un hermano viene y te dice, mira, mentiste, no tenemos que sentirnos atacados o diciéndole, no me juzgues porque si no vas a hacer... No, la palabra de Dios dice eso. Emitimos o declaramos el juicio que Dios ya dijo, que Dios ya lo anunció. No es algo que de opiniones, no es algo de perspectiva, no es algo de me parece, sino algo de lo que Dios ya estableció. Entonces, no significa que no debemos juzgar al hermano, no significa que no debemos tratar con el pecado. Y tratar significa, bueno, decirle la verdad en amor, decir la verdad con mansedumbre, colocándonos como en la posición de Él, porque si no fuese por la gracia de Dios, podríamos también nosotros pecar, ¿o no? ¿Sí? Es así. Ahora, ya vimos la primera dimensión, que la murmuración y el juzgar va en contra de quién? Del hermano, ¿verdad? En contra del hermano. Ahora sigue Santiago y le habla de esa transición, porque empieza a introducir otro elemento. Santiago 4:11 dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero ¿qué tiene que ver el hermano con la ley? Porque si murmurar al hermano es murmurar de la ley. ¿Por qué juzgar al hermano significa juzgar a la ley? ¿Qué quiere decir Santiago? Explícanos, Santiago, ¿qué quiere decir? Vemos que un pasaje, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 10. No, ese no. Aunque tengan una allí presente, pero es primero Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. ¿Por qué juzgar y murmurar del hermano es juzgar y murmurar de la ley? ¿No? ¿Por qué decís eso, Santiago? Bueno, Romanos capítulo 13, dentro de varios versículos que mencionan la esencia de la ley, no va a explicar. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Y ténganlo muy en cuenta, porque acá se pueden perder. Pero si captan esto, van a poder captar y entender lo que Santiago está queriendo decir. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Vamos a leerlo todos juntos para captarlo y entenderlo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué cosa? La ley. Y continúa, leemos todos juntos.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Obviamente que si nosotros murmuramos y juzgamos al hermano, ¿estamos mostrando amor? No. Entonces, por consecuencia, ¿estamos cumpliendo la ley? Que se resume en un solo mandamiento: amar a tu prójimo, amar a tu hermano. No, ¿verdad? Por esa razón Santiago está diciendo, nos está mostrando, replicando lo que toda la Biblia nos enseña. Jesús dijo que toda la ley se resume en un gran mandamiento: amar al Señor, ¿no? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, nadie le había preguntado el segundo mandamiento, pero él dice: el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces toda la ley se resume en dos mandamientos: amar a Dios y amar ¿a quién? A tu prójimo. Pero cuando murmuramos y juzgamos al hermano, no estamos obedeciendo la ley, estamos transgrediendo la ley. Es por eso que Santiago está diciendo eso: murmura la ley y juzga la ley. Atacamos la ley cuando murmuramos, hermano, y juzgamos, hermano. No obedecemos completamente. Cuando juzgamos a alguien, no hay humildad, ¿verdad? No hay amor. Y eso va en contra de la palabra del Señor, porque dice que debemos amar a nuestro hermano, amarles. Como alguien que ama va a juzgar a su hermano. Eso es así. Si amamos, no vamos a juzgar y murmurar de manera condenatoria. Quebrantamos la ley de Dios al murmurar, porque no amamos al prójimo. Y allí nosotros decimos y decidimos, ¿verdad?, obedecer algo y dejar de lado otras cosas. Y eso no está bien. La palabra dice allí: pero si tú juzgas la ley, no es hacedor de la ley, sino juez. La ley está hecha ¿para qué? Para que la obedezcamos. No está hecha para que la rompamos. Está hecha para que la obedezcamos. Pero cuando nosotros decidimos romper la ley, desobedecerla, no amar a tu hermano, nosotros decimos: bueno, este mandamiento no lo voy a cumplir, porque pasa esto, pasa aquello, pasa esto. Entonces nos ponemos como juez, ¿verdad? ¿Qué pasa? Me pasa a mí. Se iba de noche manejando y llegaba a un semáforo y en una zona peligrosa, ¿no? Y el semáforo me marcaba ¿qué cosa? En rojo. Y yo estaba ahí, pero, o sea, me decía a mí mismo: bueno, pero es peligroso, de noche, no voy a frenar porque puede pasar algo. Pero sabemos que la ley de tránsito está ahí. Si es rojo, ¿qué significa? Frenar, ¿no? Pero yo avanzaba. ¿Todo para qué? Para que por si la duda. Entonces yo me ponía en lugar de juez, decidir, bueno, ¿cuándo voy a cumplir la ley y cuándo no? Ahora, ¿qué pasa si más adelante tenía un control y te frenan ahí el control? Le decís: no, porque esto y porque aquello. Me parece un desastre lo que hacen ustedes, ¿no? Las leyes que hacen de tránsito. Y nos estamos poniendo como juez y no como hacedor de la ley o alguien que debe cumplir la ley. Nosotros no somos legisladores de la ley de Dios. Nosotros somos alguien que tenemos que obedecer. Somos hijos de Dios y los hijos de Dios deben obedecer la ley de Dios. Así es. Entonces, en esa segunda dimensión, cuando murmuramos y juzgamos al hermano, estamos desobedeciendo la ley, estamos atacando la ley, estamos murmurando la ley. Nos ponemos como juez al murmurar. Nosotros decidimos cuándo hacerlo y cuándo no, porque la ley de Dios, bueno, en algunos casos se aplica, en otros casos no, ¿verdad? Cuando el hermano hace algo malo, ahí es lícito murmurar, pero nunca es lícito, porque la ley ya está escrito y nos dice que debemos amarle
Y si la amamos, no vamos a juzgar, criticar o murmurar. ¿No está diciendo eso? Y no debemos argumentarlo. Pero bueno, es algo que nosotros tenemos que trabajar. Los discípulos, cuando vieron a María Magdalena derramar el perfume de gran precio, tenía el valor de 2 años de trabajo. Saquen cuenta, ¿no? ¿Cuánto es el sueldo? Por mes, multiplicarlo por 24. ¿No? Eso era el precio de ese perfume. ¿Qué hizo la mujer? Lo derramó el perfume a los pies de ¿quién? De Cristo, ¿no? ¿Qué hicieron los otros? ¿Le aplaudieron? No. Dijeron que estaba haciendo, ¿cómo va a hacer eso? Ese dinero ese perfume podría haberse vendido y dárselo a ¿quiénes? A los pobres, ¿no? Dárselo a los pobres. Estaban juzgándole, criticándole y argumentando, diciendo, bueno, de ahí vamos a sacar dinero para los pobres, ¿no? ¿Qué pasaba con Marta y María? Una estaba afanada, atendiendo muchos quehaceres en su casa, en su hogar. ¿Y qué pasó con María? ¿No? Estaba atendiendo la palabra del Señor Jesús. ¿Y qué le dice Marta sobre María? ¿Qué le dice? Mira Jesús, ¿por qué no tienes cuidado de esta mujer? ¿No? Mira, yo estoy haciendo solo todo el trabajo y ella no está haciendo nada. ¿Qué estaba haciendo ella? Juzgando a Marta, juzgando a María, ¿verdad? Marta estaba ahí haciendo muchas cosas y veía a María que no estaba prestando atención y no estaba haciendo lo que hace de la casa, y ahí nomás emite un juicio, argumentando, ¿verdad?, su posición. No debemos argumentar nada. Nosotros somos alguien que somos hacedores de la ley. Esa es nuestra posición. No somos legisladores de la ley, ¿sí? Bueno, ya en cuanto a eso, vamos a pasar a la tercera dimensión. Ya vimos la primera dimensión. Murmurar y juzgar es contra el hermano. Murmurar y juzgar es contra la ley. Y la tercera dimensión es murmurar y juzgar es contra el dador de la ley. Y eso lo vamos a ver en versículo 12. Ya vimos versículo 11. Vamos a ver versículo 12. Y lo voy a leer nuevamente en voz alta. Dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y acá empieza a hablar de la exclusividad del Señor, que el Señor tiene sobre la ley, sobre el juicio. Dice un pasaje: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Según en Timoteo 4:8. La cual me dará el Señor juez justo. No está diciendo que hay otro juez, no, está diciendo el Señor es el juez. Él es el juez y juez justo. El dador de la ley es el que creó la ley. Nosotros no fuimos unos miembros fundadores de la ley, no estábamos allí para decirle al Señor: Señor, mira, este 9º mandamiento ponelo ahí porque toca a nosotros y nos ayuda. No, ninguno estuvo así. Dios, en su infinita sabiduría, Él estableció lo que está bien y lo que está mal, ¿o no? Dios es el absoluto juez y Él definió los estándares morales, ¿verdad?, sobre el cual nosotros debemos manejarnos. Nosotros no. Nosotros somos obedecedores de la ley. Debemos ser obedecedores y hacedores de la ley, pero nunca jueces. Nunca jueces. ¿Por qué? Porque el ser juez es exclusivo a Dios. Él es el legislador. Él estableció lo que está bien y lo que está mal. Y dice allí: uno solo es el dador de la ley, es Dios, que puede salvar y perder. Dios es el único que tiene el poder y la potestad de condenar o de salvar. No hay otro más. No hay otro más. Por eso, cuando nos colocamos y nos erguimos como jueces, es algo que está mal. Y que está mal en contra de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios lo desplazamos y nos colocamos nosotros
como jueces en lugar de Dios. Y no está bien. No está bien porque no tenemos el poder para salvar ni condenar a nadie, ¿no? Por eso es tan maravillosa la palabra de Dios, porque si el Señor Jesús nos dio salvación, nadie nos puede condenar. Nadie nos puede condenar. Ahora, y si pasa lo contrario, si todo el mundo te alaba y te aprueba, pero el Señor Jesús, por medio de su palabra, te condena, nadie te va a poder salvar. Por más que todo el mundo grite tu nombre, por más que todo el mundo te aplaude, si Jesús no te salva, Jesús no te aprueba, vas a ser condenado. ¿O no? Eso menciona. ¿Por qué? Porque hay uno solo que puede salvar o condenar. Puede salvar o perder. Ese es Dios. Ese es Jesucristo. Ese es. El trono le pertenece a Él, a ninguno de nosotros. No le pertenece ese trono. Ni siquiera ser miembro, por ejemplo, de la Corte Suprema, ¿no? Hay varios miembros ahí que están allí juzgando. No nos pertenece a nosotros el ponernos como jueces. Entonces, cuando uno murmura, cuando uno juzga, está haciéndolo en la práctica. Aunque no lo decimos, lo hacemos en la práctica. Cuando criticamos y murmuramos, hermano, estamos siendo jueces en la práctica. Había una cita que dice: hay muchos cristianos que en efecto es como si le dijeran al Señor: aparte, te voy a ayudar. Vamos a reunirnos y yo voy a ser uno de los jueces. Tenemos hoy muchos cristianos de esta clase que están dispuestos a formar tribunales y a actuar como jueces de la Corte Suprema. Santiago dijo que tendríamos que juzgarnos a nosotros mismos y acercarnos a Él con humildad. ¿Por qué dice eso? Bueno, el versículo 10 menciona, versículo 8 menciona acercarse a Dios, y habla del versículo 6 que Dios da gracia no al soberbio, Dios da gracia al humilde, ¿no? Entonces esa actitud debe salir. Pero cuando no hay humildad, vamos a murmurar y criticar y juzgar, ¿verdad? Pero bueno, menciona acá en el versículo 12 también otro baño de humildad. Dice al final del versículo 12: pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Es fuerte, ¿no? Porque ya no habla de general, sino habla tú, vos, tú. ¿Quién eres? ¿Quién sos para que juzgue a otro? ¿Quién te dio el lugar de juez? ¿Quién te dio el lugar de legislador? Y la respuesta es: nadie. No soy nadie para jugar a otro murmurar del hermano. Es así la respuesta. Nos coloca en nuestro lugar, nos ubica, nos da un baño de humildad. Romanos capítulo 14, versículo 9, versículo 3 voy a leer primero y después voy a leer el siguiente que mencioné. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4, para que podamos entender aún mejor este concepto. ¿Tú quién eres, Señor, no? Para que juzgue a otro. Bueno, esa pregunta se ve reflejada también en esta enseñanza de Romanos capítulo 14, o hablando de otro tema, pero en fin, diciéndole: no hagan eso, no está bien si juzgan a un hermano. Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender. ¿Sobre qué? Opiniones. Bueno, ahí ya ponen más. Cuando hay opiniones diferentes, son opiniones, ¿no? No es para juzgar a otro, no es para condenar. Dice versículo 2: porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y qué dice el versículo 4? Tú, ¿quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Tú, ¿quién eres, no? Que juzgas al criado ajeno. Sobre tu opinión, sobre tu propio estándar de lo que está bien o de lo que está mal, juzgas a otro, ¿verdad? Sobre cosas que la Biblia no lo estableció y no lo definió. Sobre opiniones. ¿Tú quién eres? La misma pregunta que hace Santiago. Ahora, versículo 9 al 13 también nos vuelve a ubicar.
nos vuelve a colocar en el lugar en el que debemos estar. Hacedores de la ley y no legisladores de la ley, no dadores de la ley. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién va a ser el juez final de nuestra vida? Cristo. Y todos vamos a comparecer. Nadie va a estar del otro lado, juzgando a los demás. Cristo, que conoce todo, sabe todo, Él va a juzgar con un justo juicio en ese tribunal a los cristianos. No nos adelantemos. Verso 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, nuevamente esa palabra, ese término, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sí? Entonces, no nos coloquemos en lugar de jueces, porque no nos pertenece. Todos vamos a dar cuenta de nuestra vida a Dios. Ninguno se va a saltear ese paso, esa vez que nos vamos a encontrar con Dios y rendir cuenta a Dios. Entonces la murmuración, el juzgar críticamente, ¿verdad? Viendo los defectos de los demás, que es, en primera instancia, es un pecado, una ofensa ¿contra quién? Contra el hermano. No murmuréis, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es un pecado y una ofensa en contra del hermano en la fe. Segunda dimensión, nos enseña que cuando uno murmura y juzga al hermano, está murmurando y juzgando a qué cosa? A la ley, a la palabra de Dios, ¿verdad? Se está diciendo, bueno, este mandamiento está bien en algunos casos, en algunos casos no, ¿verdad? Entonces nosotros estamos menospreciando esa ley que Dios da, porque los mandamientos de Dios se deben cumplir en todo momento y en toda circunstancia, ¿sí? ¿Amén? Amén. Si creemos la palabra debemos decir fuerte amén. ¿Por qué? Porque si no vamos a tergiversar. Y yo voy a venir y voy a decir un día está bien hacer esto, y otro día no está bien hacer esto, ¿no? Y yo estoy diciendo lo que está bien y lo que está mal. No. Dios ya estableció lo que está bien y lo que está mal. Y dio su palabra, su ley, para que nosotros la podamos observar y guardar. Es así. La tercera dimensión es que cuando uno murmura y juzga al hermano, se está colocando en lugar de ¿quién? De Dios. Y va en contra de Dios, porque si vos te estás colocando en lugar de Dios y me estoy colocando yo cuando murmuro a mi hermano, digo, Dios, apártate, porque yo tengo un mejor juicio que vos. Y yo juzgo las cosas de manera más perfecta. Y la realidad es que no debemos hacer eso porque va en contra del dador de la ley. Entonces, murmurar es pecado en 3 dimensiones y debemos cortar con eso. Es una tendencia natural. Hice referencia a varios pasajes, ¿no? Del Antiguo Testamento que lo hacían, del Nuevo Testamento que se hizo, y en la actualidad también lo hacemos. Entonces tenemos que decir, no, vamos a pedir perdón a Dios y vamos a perdonar a aquel que me murmuró contra mí. Voy a perdonarle y voy a cambiar ¿qué cosa? Mi corazón, porque no se trata de la lengua o de la boca, se trata más del corazón. No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar nuestro corazón para que haya buenos frutos de nuestra boca, ¿verdad? Porque todos vamos a comparecer delante de Dios y vamos a rendir de toda palabra que dijimos, ¿no? Entonces, mejor cambiemos nuestro corazón y Dios va a cambiar nuestra boca. Ahora, todos estos mandamientos, toda esta palabra, no es práctico para aquella persona que no conoce a Cristo. Aquella persona que no conoce a Cristo habrá entendido en parte y en parte no, ¿verdad?
Pero lo que sí te puedo decir, que Jesús murió por tus pecados. Que Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Y quiere en el día de hoy ser tu Salvador. Quiere darte vida eterna. Porque la realidad es que Jesús no vino por justos. ¿Vino por qué? Por pecadores. Y dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, el primer paso es reconocer que vos sos un pecador, que necesitas de Cristo. Y el segundo, Jesús dijo, porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer en Jesús. Y en ningún otro hay salvación debajo del cielo. Ningún otro, no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Aquella persona que confía, deposita su fe para salvación, tendrá salvación. Y vas a poder cumplir los mandamientos de Dios. Porque si quieres cumplirlo con tus propias fuerzas, vas a fallar. No vas a poder. Son difíciles. Son imposibles. Solamente por medio de su Santo Espíritu, por medio de su gracia, lo vas a poder hacer. Y así agradar a Dios. Entonces, hermanos, ese es el mensaje de Santiago. Y vamos a continuar con el versículo 13 en el próximo domingo, ¿verdad? Y vamos a aprender de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y vamos a continuar y seguir teniendo este pensamiento. No seamos solamente, ¿qué cosa? Oidores, sino hacedores de la palabra. No seamos oidores que se olvidan, sino seamos alguien que persevera en la palabra y la obedece. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque nos has enseñado y nos enseña cada día a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la predicación y de la enseñanza de tu palabra. Y nos enseña, Señor, a que no debemos murmurar del hermano. No debemos, porque es contra el hermano, no es a favor del hermano. Y es contra la ley, contra tu palabra, lo que ya tú has establecido, que tú dices que debemos amar a nuestro hermano. Ese es el cumplimiento real de todos los mandamientos. De tal forma que si murmuramos, no estamos obedeciendo a la ley. Te ruego, Señor, también para que no lo hagamos, porque nos ponemos nosotros como juez cuando tú eres el juez. Nos ponemos como Señor y juez cuando en realidad nosotros no somos nada, somos siervos, somos esclavos de Jesús, que debemos obedecer tu ley, ser hacedores de tu ley y no legisladores. Gracias, Señor, porque nos enseña y cambia nuestro corazón, porque ahí está la raíz. Ahí es cuando vamos a amar a nuestro hermano, a amarte a ti, ahí va a cambiar. Y que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que no ha recibido a Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados, que hoy lo pueda hacer pronto, Señor. Que pueda reconocer su pecado y su necesidad delante de ti, y que pueda confiar en Jesús para su salvación. Te lo pido y te lo ruego, en el nombre del Señor Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.